Buenas tardes, mi nombre es Montserrat Verónica Sabino Flores y en esta ocasión les presentaré la definición de psicomotricidad. Dice que es el proceso de incremento en capacidades neuromotoras, cognitivas y psicosociales que tiene lugar en la vida de un niño durante los primeros años. La evaluación psicomotora es un proceso que requiere un seguimiento a largo plazo. Los controles de salud infantil nos permitirán una detección precoz de problemas y una intervención temprana. Los cambios evolutivos no llevan un orden estricto. Esto dependerá mucho de la demanda socioeducativa, sociocultural y del entorno del menor. Los puntos clave en la valoración del desarrollo psicomotor son conocer el desarrollo normal de un lactante, conocer las variantes de la normalidad, ya sea retraso o inmadurez, detectar signos de alarma, disponer de instrumentos sencillos de diagnóstico y detección precoz. Gracias. Circuitos anátomo-fisiológicos y neurofisiológicos del control postural. Normalmente, uno no hace mucha conciencia de lo que ocurre cuando nos movemos, a menos de que tengamos una caída o algo semejante. Sin embargo, cuando nos movemos, ocurren una serie de procesos muy complejos que se encargan del control postural. La finalidad del control postural es orientar las distintas partes del cuerpo sin pérdida de equilibrio, uno mismo con el mundo externo, y también cuando el cuerpo está en movimiento o cuando está estático. El sistema postural se enfrenta a tres retos principales: mantener una posición constante en presencia de la gravedad, generar respuestas que anticipen los movimientos voluntarios en la dirección deseada y ser adaptativo. Todo esto se gestiona a través del sistema nervioso. El sistema nervioso es el sistema más complejo y altamente organizado del cuerpo. Recibe información de los órganos sensoriales a través de los nervios y transmite la información a través de la médula espinal y la procesa en el encéfalo. El sistema nervioso se divide en dos: el sistema nervioso central, conformado por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que consiste en todos los nervios que inervan al organismo. Primero voy a hablar un poco de la función del sistema nervioso periférico, que es conectar los estímulos que recibe el cuerpo, externos, internos y propioceptivos, es decir, sentir la disposición de los diferentes órganos, con el sistema nervioso central, y a su vez con los aparatos o sistemas del organismo a los cuales tiene que controlar. El sistema nervioso central está conformado por encéfalo y médula espinal. En el control postural intervienen múltiples estructuras del sistema nervioso central. Los centros principales son los hemisferios cerebrales, área motora suplementaria y del lóbulo parietal derecho, el cerebelo, el tronco cerebral, los ganglios de la base. Podemos decir que el sistema nervioso central es el centro de comunicaciones de nuestro organismo. A él llega toda la información y es desde donde se emiten mensajes por el cuerpo. El cerebro es la porción más voluminosa del encéfalo y llena la mayor parte de la cavidad craneana, más del 80% de su volumen. Está formado por una corteza cerebral externa y una porción de sustancia blanca debajo de esta. Se divide en dos mitades llamadas hemisferios, las cuales se conocen como el hemisferio derecho e izquierdo respectivamente. Ambos hemisferios están conectados entre sí por una porción fibrosa llamada el cuerpo calloso, compuesto esencialmente por axones neuronales. El cerebro tiene una función cruzada. El hemisferio derecho controla la actividad motriz de los músculos del lado izquierdo del cuerpo y el hemisferio izquierdo controla la misma actividad del lado derecho, además del habla, las emociones, el aprendizaje. Ambos hemisferios se dividen en 5 lóbulos. En la superficie son visibles el frontal, el parietal, el temporal y el occipital, y en la profundidad está el lóbulo insular.
En el control postural intervienen múltiples estructuras del sistema nervioso central, aunque los centros principales son el tronco cerebral, el cerebelo, los ganglios de la base y justamente los hemisferios cerebrales a nivel del área motora suplementaria y del lóbulo parietal derecho. El cerebelo se encuentra en la parte baja del cerebro, atrás, y su función consiste en controlar el equilibrio corporal, el movimiento de los glóbulos oculares, la postura y la regulación del movimiento. Es como la computadora que controla la función motora. Y juega un papel clave en la adquisición y aprendizaje de los movimientos. Los ganglios basales, también conocidos como núcleos basales, son un conjunto de masas de sustancia gris y están situados dentro de cada hemisferio cerebral. Los ganglios basales desempeñan un papel importante en el control de la postura y del movimiento voluntario. Son los centros reguladores de los ajustes posturales, actúan de forma anticipada y en el bucle de retroacción. Aferencias y eferencias. El control postural exige un conjunto de entradas o aferencias que incluyen toda aquella información que procede tanto del exterior como del interior. Es imprescindible para la regulación de la postura. Aferencias propioceptivas, que son articulares y musculares. Tenemos aferencias cutáneas, vestibulares y visuales a nivel del tronco del encéfalo. Las neuronas aferentes están más ligadas al sistema nervioso periférico y son las encargadas de transportar los impulsos nerviosos desde los receptores hasta el sistema nervioso central. Por su parte, los efectores también son células nerviosas que ejecutan las respuestas. Es decir, el que lleva la señal es el aferente y el que la regresa al cerebro es el eferente. Esto nos lleva, por último, a hablar de lo que es la propiocepción. La propiocepción abarca un conjunto de sensaciones, incluyendo la percepción de la posición de las articulaciones, su movimiento, la fuerza muscular y el esfuerzo. Estas sensaciones se originan de las señales de los receptores en el músculo, la piel, las articulaciones y señales centrales relacionadas con los estímulos motores. La propiocepción nos permite juzgar los movimientos de las extremidades y posiciones, fuerza, pesadez, rigidez, viscosidad. Se combina con otros sentidos para localizar objetos externos en relación con el cuerpo y contribuye a la imagen corporal. La propiocepción está estrechamente vinculada con el control del movimiento. Las aferencias propioceptivas son imprescindibles dentro del control de la postura y del equilibrio, ya que proporcionan información sobre la posición de las distintas articulaciones entre sí y también el grado de tensión de la musculatura que las mantiene. Las señales propioceptivas contribuyen a la generación de la actividad motora durante el movimiento, desempeñando un papel importante en la regulación de los movimientos voluntarios y automáticos. Los receptores de la propiocepción están formados por distintos tipos de terminaciones nerviosas diferenciadas, entre los que se destacan los husos musculares, los órganos tendinosos de Golgi y los receptores cinésicos articulares. Por último, tenemos a la corteza cerebral. En la evolución del ser humano se ha formado una especie de competencia por el incremento de la corteza cerebral para tener mayores capacidades sin perder las ya existentes. Y la corteza cerebral es justamente el destino final de muchas de las aferencias procedentes de los distintos centros del sistema nervioso central. Las regiones corticales, que intervienen en la regulación y control de la postura, del equilibrio y del movimiento, son principalmente las áreas premotoras, motoras y somatoestésicas. Toda esta información es muy importante cuando hablamos del desarrollo psicomotor y el sistema nervioso, ya que la adquisición progresiva de habilidades funcionales es un reflejo de la maduración de las estructuras del sistema nervioso central.
Desarrollo motor. El desarrollo motor es la capacidad en los niños a adaptarse a su entorno, proporcionando capacidades en el dominio y control de su propio cuerpo, por medio de la motricidad, otorgando reflejos primarios como el control postural, desplazamiento y equilibrio, para posteriormente generar dentro de la educación un crecimiento afectivo, de personalidad y sociabilidad, por medio de un entorno familiar y escolar desde sus primeros años de vida. La coordinación es importante para desempeñarse en áreas físicas y escolares, dando importancia al movimiento para su expresión corporal, porque permite a los infantes capacidades de conocer, descubrir y crear. Estas capacidades se clasifican en motricidad gruesa y motricidad fina. La motricidad gruesa es una habilidad desarrollada antes que la motricidad fina, ya que incluyen movimientos como gatear, correr, patear, etc. La motricidad fina son habilidades detalladas como movimientos pequeños, pero con precisión, adquiriendo habilidades de destreza con las manos, dedos y pies, que van dirigidas a su coordinación ocular. ¿Cómo se adquieren? La motricidad se desarrolla por medio del juego y actividades diarias, con el cual se experimentan concentración que deriva en habilidades motrices como cognitivas, emocionales, sociales y lingüísticas. Se debe tomar en cuenta el desarrollo evolutivo de cada uno de los niños, respetando su edad y su ritmo de aprendizaje. Los niños, dependiendo de su edad, ya saben diferenciar los objetos de color, tamaño, forma, figura. Al mismo tiempo pueden ubicar en el lugar objetos abajo, arriba, delante, atrás, y de esta manera se facilita el desarrollo del pensamiento en los niños y niñas, realizando preguntas continuas y relacionadas con lo que se encuentra a su alrededor. Asimismo, el aprendizaje significativo toma un papel importante en la motricidad, ya que a través de experiencias de aprendizaje, los niños asocian experiencias basadas en conocimientos previos. La dinámica corporal es la capacidad de dominar las diferentes partes del cuerpo, extremidades superiores, inferiores, tronco, y de hacer movimientos siguiendo la voluntad o realizando una acción determinada, permitiendo movimientos de desplazamiento y sincronización que superen las dificultades que los objetos, el espacio o el terreno impongan, llevándolo a cabo de manera armónica, precisa, sin rigidez o brusquedad. La coordinación le dará al niño confianza y seguridad en sí mismo, al darse cuenta del dominio que tiene sobre su cuerpo. Esto implica maduración neurológica de acuerdo a su edad, lo que hace necesario evaluar si el niño tiene un nivel correspondiente a su edad cronológica. Dominio segmentario del cuerpo que le permitirá hacerlo funcionar sincrónicamente. Falta de temor e inhibición. Atención en el movimiento realizado y su representación mental. Buena integración del esquema corporal, estimulación y ambiente preciso. Los diferentes aspectos y modalidades que nos permiten trabajar la dinámica corporal son coordinación general, equilibrio, ritmo, coordinación corporal visomotriz. Esto implica que el niño haga los movimientos más generales interviniendo en ellos todas las partes del cuerpo. Una vez alcanzada la capacidad, lo logrará con armonía y con soltura.